Lo tomamos de San Marcos en su capítulo 9, versículos 2-10. Está colocado de una forma muy estratégica por San Marcos, que durante la mitad de su evangelio y un poco más, esconde la figura de Cristo. No la revela completamente. No dice exactamente quién es Jesucristo. Más bien lo esconde. No lo digan a nadie. Le recomendó que no lo dijeran. Que no lo dijeran. No lo digas. Bien, pues en ese sentido, aquí comienza a abrir ya el espacio. Jesús comienza a revelarse. ¿Qué dice el Evangelio? En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Esta es palabra del Señor. Pues bien, los evangelistas nos cuentan este hecho, y nos lo cuentan todos. ¿Por qué? Porque realmente este fue un hecho fundamental, central. En el caso del Evangelio de Marcos, fundamental porque a partir de este momento Jesús va a comenzar a revelar realmente quién es Él. Lo primero que nos hace pensar es que Jesús invita a 3 de sus discípulos. Y esto nos lleva a una reflexión inmediata. Yo pienso cuando Jesús le dijo a Pedro, a Juan y a Santiago que estaban allá al pie del monte, por allí en alguna de las casas, quién sabe, les dijo: vamos a subir al monte. ¿Qué cara pondría Pedro? Pero maestro, ¿qué vamos a hacer allá a la cumbre? Él sabía que a Jesús le gustaba subir a la montaña a hacer oración. Muchas veces se iba solo. ¿Y cómo ahora les invitaba? ¿Cómo le cayó aquella invitación? ¿La aceptó como una cosa buena y agradecida? ¿O por el contrario, quién sabe si no iba muy convencido, un poco renegando porque habría que subir, la subida cuesta, es siempre pesada y el monte pues no es muy fácil? Si uno llega a la mitad de altura, por lo menos 45 minutos se necesitan. Cuando he ido por allí en peregrinación, algunos de los peregrinos más jóvenes, alguna mujer también: Padre, déjeme subir caminando. Pues sí, mejor te dejo bajar. ¿Por qué? No, es que quiero hacer la experiencia de Jesús caminando en oración por aquí. Mira que se lleva tiempo y todo el grupo no te puede esperar. Bueno, aunque yo no participe arriba de las predicaciones y todo eso, déjeme subir. ¿Ok? Sube. Y ahí está. Bueno, pues yo te repito que tendría Pedro, Juan, Santiago con esta invitación. Esto nos hace pensar que Dios tiene reservados para nosotros momentos y nosotros no sabemos qué nos va a regalar en ese momento. Jesús no les dijo a qué iba, simplemente los eligió y subió con ellos. Y dice el Evangelio, se transfiguró.
la transfiguración. ¿Qué significa transfigurarse? En el caso de Jesús, y esto vale también para cada uno de nosotros, transfigurarse significa llegar a la esencia misma de lo que yo soy. ¿Quién eres tú realmente? En general vivimos todo el día con una especie de máscara. Si vas a trabajar, pones la máscara del trabajador. Si llegas a tu casa y tienes relación con tu baby, tienes la máscara de la mamá y del papá. Si tienes un encuentro con tu esposo o tu esposa, tienes la máscara del esposo y la esposa. Si tienes un poco de relaciones con tus parientes, pones otro tipo de máscara. Vas a comprar cosas y pones la máscara del comprador. Vamos poniendo caras de circunstancias. Según sea la circunstancia, pones esa cara. Pero la pregunta es, ¿realmente quién eres tú? Cada cuando sale ese auténtico yo. No confundas el auténtico yo, como muchos lo confunden, un poco con los instintos inmediatos. Comienzan a gritar y a patear y todos enojados y es que así soy yo, es que así me sale de dentro. No, ese no eres tú, eso es la parte negativa de ti, pero no eres tú. Jesús cuando se transfiguró, lo vieron en su originalidad, en su divinidad. El evangelista solo dice una cosa, porque no tiene otras palabras para expresar esto. Dice, sus vestidos eran blancos como ni nadie los puede blanquear en la tierra. No tiene otra palabra para decir esto. Es decir, estábamos bañados de luz. Era una cosa, Pedro se lo contó a su secretario Marcos. Por lo tanto, esta narración viene directamente de la boca de Pedro. Viene expresada así, inmediata, ¿verdad? Así llega, de la boca de Pedro. Y Pedro dijo, aquellos vestidos. Habla de los vestidos. Creo yo que casi todos nosotros tenemos una experiencia, cada que queremos ir a una fiesta, nos ponemos los mejores vestidos. Tratamos de poner en nuestro cuerpo aquello que embellece. Y ahí pues están escogiendo qué vestido para esta fiesta. ¿Cuál es el que manifiesta la circunstancia más específicamente? ¿Cómo me quiero ver en esta fiesta? Y se escogen las mejores galas que se tienen. Y si se pueden comprar nuevas, tanto mejor. Jesús también escogió este camino. Y los apóstoles, humanamente hablando, también se fijaron en ese vestido. Pero también dice Pedro, su rostro era resplandeciente, resplandecía la gloria de Dios. Es decir, Jesús estaba en su ser divino original. ¿Qué significa, por lo tanto, transfigurarse para ti? Yo entiendo que cada uno tenemos experiencias de transfiguración. Piensa un momentito en aquellas experiencias más fabulosas, más maravillosas de tu vida. Una vez hice un test así, buscando con un grupo de hombres, eran unos 15, separadamente les iba preguntando cuál es el día más feliz de tu vida. Y la mayoría se quedaban reflexionando. Y había respuestas de todo tipo. Curiosamente, ninguno puso el día de mi matrimonio. Y muchos de ellos pusieron, cuando tuve mi primer hijo en mis brazos. Eso fue un momento de éxtasis, de transfiguración. Dice, no sé expresar lo que allí me pasó. Me sentía profundamente feliz. Éxtasis, ¿verdad? Llegar a la experiencia de la paternidad. Uno de ellos, curiosamente, dijo, mi primera comunión, porque tanto me prepararon a esa primera comunión, la venida de Jesús presente en mi alma, que iba a estar ahí, que yo iba a poder hablar con Él, que yo le iba a escuchar, que iba a gozar, ¿verdad? Pues qué hermoso sería que tú también nos contases por ahí, ¿verdad? ¿Cuál es la experiencia de éxtasis de tu vida? Uno de esos momentos que dices, inolvidables y por este momento vale la pena seguir adelante. Sin antes
no recordarte en qué te ayuda la sobriedad. Mándanos tu respuesta, levántate y camina @guadaluperadio.com, porque son de estas virtudes que da gusto escuchar los testimonios. Vamos a leerlos, estos que nos han mandado, siguen cayendo las respuestas y creo que sirven para todos. Da verdadera alegría decir: esto fue para mí o esto está siendo para mí un ejercicio de sobriedad. Vamos adelante con este evangelio tan maravilloso. Después de que San Pedro se queda en éxtasis. Éxtasis quiere decir ex, fuera, stare, estar fuera de sí. Y aquí les decía que hay momentos de éxtasis en nuestra vida. Esos momentos son de transfiguración. Este hombre que decía que se sintió profundamente feliz, éxtasis, ¿verdad?, cuando tuvo ese niño, su hijo, en sus brazos. Tuvo el éxtasis de decir: este soy verdaderamente yo, soy un papá. Esto es mi naturaleza, esto es lo mío. Me siento identificado con esto que soy. Soy auténticamente esto. No estoy poniendo máscara de papá para... No, estoy solito aquí, no estoy poniendo una cara de bonito. Me siento con este niño, con esta criatura, una identidad total. Él y yo, uno solo, es mi hijo. Éxtasis. Transfiguración. Se sentía transfigurado porque era Él mismo. Jesucristo, cuando se transfiguró, era Él mismo en toda su divinidad. Pregúntate a ti, ¿cuántas veces has permitido que llegue el éxtasis a tu vida? Cada vez que eres auténticamente tú, así como eres. No solo en el aspecto de todos tus defectos y todas tus virtudes. En lo más profundo de ti eres una criatura profundamente amada por Dios. Dice que se los llevó a Pedro, Santiago y Juan y que estos vieron con Jesús unas realidades que ellos entendían quiénes eran las realidades. Las realidades de Moisés y Elías. ¿Qué figuras son estas? Hay que entrar en la experiencia del Antiguo Testamento, en la experiencia del judío del tiempo de Jesús, en la experiencia de Pedro. ¿Quién era entonces el que veían ahí? Moisés. ¿Qué figura es Moisés en la mente de un hebreo del tiempo de Jesús? El que liberó al pueblo. Por lo tanto, veían la libertad, liberación. Un momento profundo de oración es un momento de éxtasis, es un momento de transfiguración. ¿Qué es lo que ves cuando oras profundamente a Dios? No cuando vas a rezar, no confundas la oración con la rezandería, ¿verdad? Desde luego que rezar es un tipo de oración, faltaría más. Pero si no estás presente, no hay éxtasis. Si tu mente, tu corazón, tus afectos, toda tu identidad no está presente, difícilmente tienes experiencias de transfiguración. Viendo a Moisés, veían la libertad, el libertador. Y veían al mismo tiempo la ley. ¿Quién era Moisés? El que trajo las leyes, pero las leyes de Dios, no las leyes de los hombres. Leyes inicuas y perversas como las que estamos teniendo en estos días por aquí. Leyes que permiten matar al hermano, leyes que destruyen la familia, leyes que destruyen el matrimonio y leyes que destruyen la vida. Imagínate, leyes para matar. ¡Qué tristeza! Acaban de hacer esta aprobación una vez más de 528 millones de dólares para las clínicas que se dedican a matar niños inocentes, clínicas abortistas. Esto es lo que vivimos en este país. Está ahí. Votos a favor de la muerte. ¿Podemos tener una sociedad más loca y perversa? ¿O unos gobiernos o unas decisiones de quien toque decidir en esto? Así es que Moisés trajo las auténticas leyes de Dios. No matarás. Así es que en la experiencia de estos discípulos, ver a Moisés era ver la libertad y la ley. Lo que tienes que hacer para llegar a auténtica libertad, porque las leyes que Dios te da no son esclavizantes, son leyes de libertad. Pero como dice bien San Pablo, no para hacer lo que te dé la gana, sino para hacer lo que realmente tienes que ser, para librarte de esos instintos que te destruyen como persona. ¿A quién más vieron? Vieron a Elías.
¿Qué figura es Elías? La figura del profetismo. ¿Qué es eso? Pues aquel que habla con Dios y que te transmite la palabra de Dios. Lo que Dios quiere, no lo que el profeta quiere. Él, por su cuenta, preferiría no profetizar, como dicen muchos de los profetas. Yo preferiría estar en mi casa tranquilo. Pero no, el Señor me ha mandado a profetizar. Ve y profetiza. Ve, te mando yo. Y yo estaré contigo, le dice a Jeremías y le dice a todos. No les tengas miedo. Es que da miedo llegar a decir la verdad. ¿Cuántos profetas hoy, que somos nosotros, sacerdotes, predicadores, no decimos lo que Dios quiere? No decimos lo que la iglesia nos enseña. Y ahí, pues me dijo este padre que yo, que convivo con mi pareja, no estamos casados, que nosotros sí podemos comulgar. Lo acaba de decir ayer otra vez el Papa. Pero parece que estos profetas se sienten dueños de la gracia de Dios. Y adelante, pueden comulgar. No se puede. Lo dijo ayer el Papa, pueden venir, rezar, participar, tener caridad, formarse, tener grupo, pero no pueden en los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía porque no están en la plenitud de la comunión. No dijo el Papa excomulgados, lo dijo bien claro, no están excomulgados, no, eso no. No es una excomunión, es una comunión no completa, no perfecta. Y por eso, pues como no es completa y no es perfecta, pues el acceso a estos dos sacramentos no lo tienen. Y ahí están los profetas. A veces llegan los profetas que se apoderan de la palabra para los propios intereses, para caer bien, incluso con buenas intenciones. Yo no creo que haya malas intenciones, decir, pues pobrecito, no, pero no puede. Hay las condiciones muy específicas, porque cada profeta no es dueño de la palabra, es un servidor de la verdad, un servidor de la palabra, un administrador. Y bien dirá San Pablo, ¿qué cosa se busca en un administrador? Que sea fiel. Eso es lo que se busca. Seguimos adelante. ¿Qué pasa entonces cuando ellos están en este éxtasis? Escuchan una palabra maravillosa. Este es mi hijo, dice Lucas, muy amado, escuchadle. Y yo creo que si tú te pones en oración, el Señor te concede la experiencia de éxtasis, de transfiguración. Y ahí escucharás en tu corazón, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, muy amada, muy amada. Yo te amo, yo te amo. Y yo te amo porque yo te hice así. A lo mejor tú has afeado, has destruido esa imagen original que yo hice en ti. Ese Jesús que apareció resplandeciente, su imagen original. Cada uno de nosotros somos criaturas de Dios, no nos dimos la vida a nosotros mismos, no nos hicimos a nosotros mismos. Nuestra alma es maravillosa porque es hechura de Dios, no es una hechura nuestra. Si acaso nosotros la hemos echado a perder un poco, la hemos ensuciado un poco, la hemos empañado, pero ahí está la misericordia divina, siempre pronta, siempre lista, siempre disponible a volver a darte el brillo original, ese que resplandeció en Jesús, ese que cada uno debe sentir, ese brillo que nace de sentirse amado. Y Dios nunca se arrepiente y lo vuelve a repetir. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, muy amada, tú eres. Yo no me arrepiento de haberte hecho, no me arrepiento. Y yo te estoy esperando cuando tú vuelvas aquí conmigo. Ojalá que hayas hecho un camino de vida para que llegues hasta mí y entonces ya no vas a tener una transfiguración. Vas a vivir transfigurado. Así es nuestra vida. Bueno, dice que en un momento, abrir y cerrar de ojos, los cubrió la nube. ¿Qué quiere decir esto? Siempre las nubes son símbolo, en el Antiguo Testamento, de la presencia de Dios. Y cada vez que nosotros entramos en oración, entramos en la nube. Hoy, hablando en un lenguaje cibernético, se dice toda esta información está en la nube. ¿Por qué? Bueno,
pues lo suben a los satélites y allá están los depósitos de toda la información, ¿verdad? La nube es la presencia de Dios. Los cubrió la nube y de pronto no vieron a nadie, sino a Jesús solo. ¿Qué cosa está diciendo el evangelista? Que no vivimos en los éxtasis y transfiguraciones toda la vida. El Señor nos los da a cachitos, nos lo hace saborear. Y después, a la vida ordinaria, viviendo de esa estupenda y maravillosa experiencia de haber estado con Dios. Eso es la experiencia de oración de cada día.